Muy buenas noches, distinguido público, seguidor de nuestras redes sociales del Instituto de Investigación Translacional y Biotransversal, AIRU. El día de hoy tenemos una ponencia muy interesante, muy impactante, ya que muchos de los estudiantes dentro de diferentes carreras relacionadas a la química, a la bioquímica y microbiología, en su etapa de egresados o en su etapa ya profesional, olvidamos muchas veces los cálculos. ¿Cómo hacer los cálculos? Antiguamente los cálculos los realizábamos a mano, ¿no? Justamente con el ponente extraordinario que tenemos el día de hoy, lo realizábamos a mano. No teníamos una computadora, no teníamos ahora toda la virtualidad y el software. Entonces es muy importante el tema, ya que va a enraizar lo que es la parte base de toda ciencia. Y justo el día de hoy tenemos un tema de cálculos en química, bioquímica y microbiología, que va a estar a cargo del doctor Héctor Alexander Vilches Cáceda. El doctor Héctor Vilches es químico farmacéutico y bioquímico de la Universidad Inca Garcilaso de la Vega, magíster en gerencia de servicios de salud de la misma universidad, doctor en Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Universidad Inca Garcilaso de la Vega, candidato a doctor en Ciencias de la Salud de UNEVAL, doctorando en Farmacia y Bioquímica en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, docente de pregrado de la Facultad de Ciencias Farmacéuticas y Bioquímica de la Universidad Inca Garcilaso de la Vega, Farmacia y Bioquímica de la Universidad Científica del Sur y Escuela de Tecnología Médica de la Universidad Privada Norbert Wiener. Director del Instituto de Asesoría, Capacitación e Investigación Profesional en Salud de Perú, INDACIT Perú. Especialista del Instituto Laboratorios de Investigación Médicas, Bioquímicas y Análisis Clínico, IBACLIN Médica. Pharmacist en el estudio clínico titulado Ensayo Clínico de Tratamiento de Plataforma Adaptativa para Pacientes Ambulatorios con la COVID-19. Árbitro en revistas extranjeras, asesor de proyectos de investigación para la titulación de bachilleres de traslado en la Escuela de Farmacia y Bioquímica de la Universidad María Auxiliadora, desarrolla proyectos de investigación en la línea de microbiología y plantas medicinales, observando sus efectos en hígado, páncreas y próstata. Es asesor de tesis de pregrado y posgrado. Ha desempeñado cargos administrativos universitarios como jefe de prácticas preprofesionales, jefe de laboratorios, coordinador del programa de segunda especialidad y secretario académico de la Facultad de Ciencias Farmacéuticas y Bioquímica de la Universidad Inca Garcilaso de la Vega. Actualmente es presidente de la Sociedad Farmacéutica de Microbiología y Biohacking, líder del Grupo de Investigación de Microbiología, Biotecnología e Investigación Clínica y miembro del Grupo de Investigación en Biotecnología Tradicional del Instituto AIRU. Asimismo, también integrante del Grupo de Investigación de la Universidad Científica del Sur y actualmente calificado como investigador con CITEC. Está vigente su calificación debido a las elevadas publicaciones que ha llevado durante toda su carrera. El doctor Héctor Vilches el día de hoy les va a mostrar un panorama muy importante relacionado con cálculos en química, bioquímica y microbiología. Aspectos muy importantes que deben todos los profesionales de ciencias de la salud tener a consideración. Doctor Héctor Vilches, muy buenas noches. Muy buenas noches, estimado doctor Miguel Inocente. Para mí es un gran honor poder estar con ustedes y todo su equipo técnico. Asimismo, felicitar por estas organizaciones, estos eventos que ustedes vienen desarrollando permanentemente para el beneficio de todos nuestros estudiantes, egresados, bachilleres, que en el día a día se ven enfrentados frente a una pandemia y a veces no tenemos cómo capacitarnos,
pero con los trabajos que usted está presentando, téngalo por seguro que hay bastantes personas que están muy agradecidos con usted y con su equipo técnico. Muchas gracias, doctor. Escuchamos su grandiosa ponencia, doctor. Adelante. Muchas gracias, doctor. Para poder compartir pantalla. Muy bien. Muy bien, muy buenas noches, estimados amigos, alumnos, colegas, hermanos. Hoy vamos a hablar algo básico acerca de la importancia de los cálculos en lo que es ciencias de la salud. Esto está enlazado o enraizado debido a que actualmente para el título profesional en todo lo que es ciencia de la salud y otras profesiones, hay que desarrollar un trabajo de investigación tesis. Pero al momento de desarrollar estos trabajos, nosotros que somos farmacéuticos, nos chocamos con la parte experimental cuantitativa, enfoque cuantitativo, donde tenemos que manejar una serie de cálculos para poder dar a conocer una respuesta significativa a nivel estadístico. Entonces, por ahí va un poco este trabajo para recordar un poco qué es lo que debe conocer este estudiante de farmacia o de ciencia de la salud. Como dijo el doctor Miguel, quien les habla es el doctor Héctor Vilches Cáceres. Primero, tendremos que ver que los cálculos nacen en la química, pero se aplican en la bioquímica. Para ello nosotros tenemos una serie de rutas o vías metabólicas entre catabolismo y anabolismo que enraiza en suero sanguíneo o en cuerpo humano detectar diferentes constantes bioquímicas. Por ejemplo, yo puedo determinar glucosa sérica, colesterol, triglicéridos, ácido úrico, pero cada uno de estos constantes tiene un cálculo por hacerlo. Y para ello nosotros necesitamos manejar estándares y manejar, por ejemplo, en bioquímica, el espectrofotómetro, que puede ser el UV visible, ¿no? Y haciendo recordar un poco, acá nosotros podemos apreciar las rutas o vías metabólicas. Y estas rutas o vías metabólicas son un conjunto de caminos gobernados por enzimas que tienen la finalidad catabolizar o anabolizar un sustrato o de repente para analizar bioquímicamente una constante, una enzima o una actividad enzimática. Acá podemos ver, ¿no? Toda constante bioquímica tiene una referencia. Por ejemplo, glucosa 70-110, colesterol 140-200, hemoglobina de 13 a 15 gramos por ciento. Ya hablar gramos por ciento, miligramos por ciento, gramos por decilitro, miligramos por decilitro, a veces los estudiantes de farmacia y también cuando estamos desarrollando nuestro trabajo de investigación, nos confundimos un poco y siempre decimos, no hay nadie que me pueda explicar. Entonces nosotros nos vamos a navegar en los libros. En los libros, Perú es uno de los países que poco lee. Ahora con tanta tecnología o con la pandemia que hemos pasado y hemos estado con una gran tecnología, herramientas tecnológicas, en Perú los estudiantes leen poco. Pónganse ustedes a pensar por decir cuántos libros han leído en este año que se está terminando, que no tenga que ver con la especialidad que ustedes estén estudiando o que están ejerciendo. De repente por ahí me diría alguien, 1, quizás 2, pero en países desarrollados la lectura es lo que prima. Entonces, estos cálculos nos van a ayudar a refrescar un poco qué es lo que hemos visto en los ambientes universitarios. Y estando tanto en química, en bioquímica o en microbiología, nosotros tenemos que trabajar con soluciones. Y una solución, ustedes se deben acordar, es una mezcla homogénea de un soluto más un solvente. El soluto generalmente es agua, puede ser un solvente orgánico, puede ser éter, cloroformo, benceno, etanol, ¿no? Un solvente. Y un soluto puede ser, por ejemplo, algo sólido,
que podría ser hidroxisodio, hidróxido de potasio, la sacarosa, la sal de cocina. Pero también hay solutos que son líquidos. Entonces, ahí nosotros tenemos que acordarnos la naturaleza de estas sustancias que van a juntarse entre sí para formar una solución o disolución. Y muy importante acá conocer que en la naturaleza encontramos soluciones que son polares y otras que son apolares. Y no olvidar que polar más polar son miscibles, polar más apolar inmiscibles, ¿no? Por ejemplo, agua con aceite no se llevan porque presentan diferentes polaridades, pero por ejemplo el etanol o de repente podríamos decir el ácido acético en agua se llevan, son miscibles, porque ambos son polares. ¿Y eso por qué lo llevamos? ¿Por qué lo hablamos? Porque, por ejemplo, en microbiología, cuando uno analiza una muestra, yo puedo analizar una leche, bueno, polar, un alimento, puedo hacer un estudio microbiológico, pero cuando llega al laboratorio un labial, una crema cosmética de naturaleza polar, yo no puedo utilizar normalmente el soluto, el disolvente, perdón, que es el agua, porque presentan diferentes polaridades y no voy a poder formar una disolución. Es ahí donde nosotros hacemos uso de agentes tensioactivos, como por ejemplo el PIN 80. Y si tenemos que hacer una dilución de la muestra, por ejemplo una dilución 1 en 10, tengo un tubo de ensayo, pongo 1 gramo de mi muestra, por ejemplo el labial, el rouge, el colorete, 1 gramo del PIN 80 siempre va en proporción a la muestra y 8 mililitros que puede ser un disolvente. Y el disolvente para microbiología puede ser el agua, obviamente estéril, desionizada o destilada, puede ser caldo peptonado, agua peptonada, buffer fosfato pH 7, y se produce una serie de homogenización entre sustancias no polares y sustancias polares, con la idea de liberar los microorganismos que pudiéramos encontrar en ese producto apolar o cosmético. También podría hablarlo de una mantequilla. Entonces, no solo el cálculo lo puede aplicar a industria, en la parte microbiológica, industria farmacéutica, sino también la cosmética, la alimentaria, también haciendo los análisis clínicos. Entonces, yo tengo que buscar ese tensioactivo para poder solubilizar esa grasa en un solvente y hacer una dilución 1 en 10, por ejemplo. Y si yo quiero seguir diluyendo, por cada dilución, seguro utilizando ese PIN 80 para poder seguir liberando el microorganismo y que pueda crecer en el medio de cultivo. No te olvides que los medios de cultivo son de naturaleza polar, porque están a base de agua más agar-agar y otras sustancias, ¿no? Eso es básico, debemos acordarnos y debemos ver en bioquímica, en microbiología, en química, las diluciones. Para las diluciones nosotros manejamos generalmente dos fórmulas o dos situaciones. Una, que es la que ustedes ven al lado izquierdo de color amarillo, y otro, que ustedes ven al lado derecho, que dice factor de dilución. A veces no en bioquímica, obtenemos un suero y el suero está lipémico, es decir, opalescente, parece manteca, ¿no? Yo quiero hacer una prueba, una detección bioquímica con ese suero, no puedo porque el instrumento no lo reconoce, porque ya presenta un color adicional al color que voy a hacer en la reacción. Entonces, ahí es donde decimos, no, hay que trabajar con factores de diluciones. ¿Y cómo se saca un factor de dilución? Ahí tienes una formulita, volumen inicial sobre volumen final. Lo mismo para tu tesis, ¿no? Profesor, yo voy a hacer mis diluciones de mi muestra. Haz una dilución 1 en 10, 1 en 100, 1 en 1000. Profesor, ¿cómo saco una dilución, factor de dilución? Volumen inicial sobre volumen final. Ahí tienes unos ejemplos, ¿no? Profesor, si tengo 1 mililitro de suero sanguíneo y le agrego 1 mililitro de agua, ¿cómo aplico acá? Volumen inicial, 1 mililitro de suero. Volumen final, 1 del suero más 1 mililitro del agua, 1 más 1 es 2. Ahí tengo una dilución 1 en 2. Puedo hacer una dilución 1 en 10.
una en 100, una en 1000, dependiendo de la opalescencia que tenga mi suero sanguíneo. Pero también, si yo estoy haciendo un análisis de agua, quiero hacer un análisis, un recuento bacteriológico cuantitativo, tengo que hacer diluciones. Por ejemplo, un en 10, un en 100, un en 1000, y tengo que aplicar la dilución, el factor de dilución. Y si estoy haciendo diluciones sucesivas, debo tener en cuenta que para hacer la segunda dilución, debo tener presente la primera dilución. Tengo que juntarlo. Y para ello hay métodos matemáticos o también puedo usar la razón. Si tengo una dilusión 1 en 10 y vuelvo a diluirlo 1 en 10, 10 por 10 es 100. La segunda dilución es 1 en 100. Y en el lado izquierdo, ustedes van a poder apreciar una fórmula que dice concentración 1 por volumen 1 es igual a concentración 2 por volumen 2. Esa ecuación es muy interesante. ¿Qué se pone del lado izquierdo? Lo que yo tengo. ¿Qué se pone del lado derecho? Lo que yo quiero. Por ejemplo, ahora en esta pandemia que ha habido, hemos estado trabajando con alcohol al 96 para las manos. Bueno, el alcohol al 96 es desinfectante. El alcohol al 70 es el antiséptico. Es el que sirve para las manos, para hacer la asepsia. Pero hemos estado usando indistintamente. Entonces, ¿qué es lo que sucede acá? Con el de alcohol de 96 yo puedo aplicar esta fórmula para obtener alcohol del 70. Entonces yo aplico y digo, ¿no? Concentración 1 por volumen 1, el alcohol de 96, por decir, 96 por un litro, que viene el frasco, es igual. Concentración 2 por volumen 2, que es lo que yo quiero. Alcohol del 70, 70 por volumen 2. Despejo, concentración 1 por volumen 1, entre la concentración 2, es igual al volumen 2. Ahí hay un pequeño ejemplo. Pero acá, este ejercicio me dice, ¿qué volumen de agua destilada debo agregar a la solución inicial? Si yo agarro y digo 20 por 2 entre 1,5, me va a salir 26,7%. Perdón, 26,7 mililitros. Pero ahí me preguntan no el volumen final que tú puedas preparar, sino la cantidad de agua. Ese es 6,7, porque 20 es el volumen original. Si le agregas 6,7 mililitros de agua, obtienes el volumen final, 26,7 mililitros de hidróxido de sodio al 1,5%. Entonces, miren, son fórmulas que a veces las olvidamos, no las tenemos en mente, y es que es bueno repasarlo. Como ven, la fórmula del factor de dilución me puede servir para química, para bioquímica, para los sueros sanguíneos, para hacer los colorantes. Yo en hematología quiero hacer colorantes y de repente la técnica dice haz una dilución 1 en 2. O de repente yo quiero hacer una alcohol acetona 1,1. Entonces hay formas de utilizarlo, de aplicarlos en diversos campos, ¿no? Este es básico también. Básico porque acá esta es una de las partes donde siempre los estudiantes tienen bastantes errores, ¿no? Las conversiones. No olvidar, ¿no? Un litro, ¿cuántos mililitros tiene? 1000 mililitros. Un litro, ¿cuántos decilitros tiene? A veces los chicos me dicen, profesor, no sé, pero entienden, mira, un litro, ¿cuántos deci suena 10. Ah, 10 decilitros, profe. Y esa es la forma de cómo acordarse, ¿no? Un litro, ¿cuántos centilitros? 100, profe, ¿no? O me dice, profesor, un mililitro, ¿cuántos microlitros tiene? 1000 microlitros, ¿no? Esto de acá, con conversiones, cultura general, que a veces nos olvidamos, pero para las investigaciones, al momento de hacer trabajo de investigación, tesis, nos olvidamos bastante. Y estamos pidiendo ayuda por un lado, otro lado, otro lado. Y una persona tiene una opinión, otra opinión y otra opinión. Agarra los libros de química, el Douglas Escus, de instrumentación. Puedes agarrar el Boginski, puedes agarrar tu libro de orgánica, el Wade, de microbiología, el Kahneman, el Sincer. Puedes trabajar con el libro Gersey para análisis clínicos. Los libros de microbiología. Tenemos que volver a los libros. Y ahora los libros, la suerte que están digitales. Y lo podemos chequear en el internet, ¿no? A veces yo le digo a los chicos, ya que ustedes me dicen estas conversiones en volumen, a ver, un decilitro, ¿cuántos mililitros tiene? Y están que piensan, no piensan.
No, un decilitro tiene 100 mililitros, profe, me dice. Eso también es importantísimo y a veces no le damos el debido cuidado, la debida lectura, ¿no? Profesor, yo estoy haciendo mi trabajo de investigación con plantas. Estoy haciendo el extracto hidroalcohólico de la planta X frente a la bacteria tal. O el extracto hidroalcohólico de la planta X, ¿no? Sobre heridas incisas de ratas albinas. ¿No? Ah, ya, pero ¿qué porcentaje? ¿Cómo sacó el porcentaje? ¿No? Hablamos de los extractos, pero no olvidar que hacemos una maceración y producto de la maceración obtenemos una melcocha y que de esa melcocha recién hacemos, luego hacer la actividad antibacteriana al 1%, 1 gramo en 100, no, al 25%, 50, 75%. ¿Cómo saco el porcentaje? Acá lo tienes, mira. ¿Cómo se hay un porcentaje? La parte sobre todo por 100. Parte sobre todo por 100. Tienes un ejemplo. Tengo sacarosa, 5 gramos en 80 mililitros. La parte, 5. El todo, 80%. Ahí tienes, 6,25%. Y en porcentajes te debes acordar que hay unidades para expresar concentración, unidades físicas y unidades químicas. Unidades físicas, porcentaje. Unidades químicas, tienes la molaridad, la normalidad. Y que para trabajar todo ello hay que usar la tabla periódica, ¿no? Para saber cuánto pesan los reactantes, cuál es el atomogramo, ¿no? Entre otras cosas, para reemplazar fórmulas. Y conocer, ¿no? Esto también podría ser para mi planta. Puede ser, ah, ya, yo tengo, ¿cómo puedo hacer 5% de mi extracto, ¿no? ¿No? 5 gramos de mi melcocha, ¿no? Y etanol al 70 o al 96, según lo que digan tus antecedentes previos, capacidad suficiente para 100 mililitros. Profesor, pero no tengo tanta cantidad de melcocha. Ah, entonces no llegues a 100, sino trabajas con fiola de 50. Profesor, no me alcanza, con fiola de 25. Y vas aplicando el porcentaje. Como acá, por ejemplo, mira, tengo sacarosa 6,25%. En un volumen de 200 mililitros, te dice, hallar el peso absoluto. Claro, porque la parte, el solvente, vendría a ser el etanol, si estás trabajando con tu planta. Pero si estás trabajando, como por ejemplo el ejercicio de acá, sacarosa, tu solvente va a ser tu agua destilada. Entonces aquí te dice, ¿no? Tienes que tener en cuenta, ¿no? Un porcentaje, si no te dan el volumen, siempre el volumen es 100 mililitros, si no te dan el volumen. Entonces tú dices, ¿no? Ah, acá me dicen 6,25%, siempre es gramos por ciento, porque el porcentaje puede ser peso, volumen, peso, peso, volumen, volumen. Entonces yo digo acá, 6,25 gramos es a 100, si es que no me dan el volumen. Pero acá me dicen 200 mililitros. 200 mililitros, ¿cuánto será? Una regla de 3 simples. Ahí sacas 12,5 gramos. Es tu peso absoluto. Por eso tú puedes sacar tu porcentaje para tu planta. Por eso estoy haciendo mi actividad antibacteriana, ¿no? Del extracto hidroalcohólico de la planta X sobre la bacteria tal. Puedes usar esto de aquí. Profesor, y si yo quiero sacarlo en gramos por mililitros, también. Porque esas son conversiones. Profesor, un porcentaje lo puedo convertir en gramos por mililitro. Claro. Si tú dices, por ejemplo, tengo 6,25% y no tienes el volumen, es 6,25 gramos en 100 mililitros. Ahí está, gramos sobre mililitros. Entonces tú puedes hacer 6,25 entre 100. Y tienes gramos por mililitro. Esas son las conversiones, que a veces al inicio nos hacemos mucho mundo, ¿no? Eso también es muy importante. En bioquímica, gracias al espectrofotometría y el uso de la ley de Lambert y Beer, nosotros podemos obtener una serie de sustancias, constantes bioquímicas que podemos analizar. Incluso con esto de acá también nosotros podemos hacer, por ejemplo, la densidad de los microorganismos. Estoy utilizando la escala de McFarland y voy a graduarlo a 620 nanómetros en espectrofotómetro. Todo ello se basa en la ley de Lambert y Beer.
¿no? La absorbancia es igual a E por B por C. Ustedes ya saben cada connotación que viene, ¿no? Y hay un espectro electromagnético que tiene un color, la región visible, de 400 a 800 aproximadamente, donde están todos los colores. Un poquito más abajo está el ultravioleta, donde analizamos, por ejemplo, actividades enzimáticas, ¿no? Donde analizamos, por ejemplo, algunas actividades no bacterianas también. Entonces, esto de acá, estos cálculos, utilizando la ley de Lambert-Eaton, en bioquímica, nosotros lo estamos traduciendo como ¿qué? Como los factores de calibración. Pero para ello, nosotros al seguir las técnicas que nos dice Valtech o que nos dice las casas comerciales, hay que tener en cuenta que para hallar una constante bioquímica hay todo un proceso, desde extracción de sangre, baño María para facilitar la retracción del coágulo, centrifugación y seguir al pie lo que nos dice el protocolo, sea de Valtech, de WinnerLab, de Krasny o de otros. Y acá ustedes pueden ver, ¿no? Hace su toma de muestra, utilizan su baño María, el espectrofotómetro, realizan, así como hay en pesos, hablamos de kilos, gramos, en volumen, litros, mililitros, en intensidad de color hablamos de absorbancias. Y eso es lo que mide el instrumento. Y al finalizar, porque al detectar estas constantes bioquímicas, por ejemplo, o también químicas en el espectrofotómetro, me va a dar un color que se mide a cierta longitud de onda, según el color que se está detallando, y yo voy a obtener al final absorbancias. Por ejemplo, blanco, un estándar y una muestra. Si yo obtengo un blanco con cero absorbancia, no pasa nada. Pero si yo ya obtengo un blanco con una absorbancia, esa absorbancia siempre se le resta a la muestra y al estándar. La importancia del blanco es llevar a cero de absorbancia, calibrar nuestro instrumento. En este caso, el espectrofotómetro. Acá tienes un ejemplo. Sí, acá hay otra fórmula, por eso estamos hablando de cálculos. Decimos, ¿no? El factor de calibración, ojo, ese de ahí, el factor de calibración. Concentración del estándar sobre absorbancia del estándar. Quiero hallar la constante bioquímica en mi paciente, usuario o cliente, es el factor por la absorbancia de la muestra, el paciente o el desconocido. Por eso, pero en este caso, ¿por qué me dice 150? Porque la concentración del estándar, para este caso, para este kit reactivo Valtech, vale 150 miligramos por decilitro. Y ello, al momento de medir el espectrofotómetro a cierta longitud de onda, me va a dar una absorbancia. Profesor, pero ¿por qué este factor de calibración, lo que me sale, lo multiplico con la muestra si son diferentes? Claro, tú me puedes decir son diferentes, pero molecularmente, si yo en el factor trabajo con una concentración de glucosa estándar conocida, en mi suero sanguíneo también tengo glucosa. Y si trabajo la misma longitud de onda, yo puedo hacer esa interpolación, teniendo en cuenta la ley de Lambert-Eaton. Entonces, mira, ahí tienes blanco, en este caso no tiene valor, estándar muestra si tiene, reemplazo. Según el ejemplo de arriba sería 100 sobre 0.545 por 0.333. Y con ello, ¿qué determino? La concentración de glucosa en mi paciente. En este caso, 61 miligramos por decilitro, ¿no? Profesor, ¿está dentro del rango referencial? Bueno, un poquito bajo, pero está dentro todavía, ¿no? Acá tienes un ejemplo, mira, que se te puede presentar. Profesor, yo quiero detectar glucosa sérica o estoy haciendo mi trabajo de investigación y tengo que darle distinta cantidad de glucosa a mi rata de experimentación o a mi animal de experimentación. Pero me dice que tengo una solución de glucosa al 2 gramos por ciento. ¿Qué dilución debo obtener o debo hacer para obtener una solución 100 miligramos por decilitro? ¿No? Entonces ahí me indica, hay que hacer una dilución, hay que utilizar el factor de dilución, ¿no? Acá te traigo la respuesta. Acá muy interesante, porque acá tú vas a aplicar la dilución y la conversión. Porque acá te dice que tienes 2 gramos por ciento,
que es una magnitud, y te dice que tú quieres 100 miligramos por decilitro, que es otra magnitud. Son magnitudes diferentes. Cuando tú tengas este problema, tengas esta actividad, lo que tú tienes que hacer es igualarlos. A uno de los dos lo tienes que convertir. Como acá me piden solución a 100 miligramos por decilitro, lo que yo hago al gramo por ciento lo convierto en miligramos por decilitro. Y ahí tienes un ejemplo, mira, a ver. 2 gramos por ciento que es igual. 2000 miligramos en 100 mililitros. Y con ello yo ya lo convertí. Tengo 2000 miligramos por decilitro. Ahora hablo 2000 miligramos por decilitro y 100 miligramos por decilitro. La misma unidad. Ahora lo único que hago es reemplazar la fórmula. Y en este caso me sale 1 en 20. Porque mira, 2000 entre 100 es 20. Pero como los factores de dilución siempre es 1 en 2, 1 en 5, 3 en 4, en este caso es 1 en 20. Si tú multiplicas 2000 por 1, 2000. Entre 20, 100. Ahí está lo que te piden. 100 miligramos por decilitro. Muy importante seguir las recomendaciones que te digan los kits clínicos. Porque si el suero está hemolizado, por más buenos cálculos que hagas, no vas a poder dar con la concentración real que tiene esa constante bioquímica a tu paciente. Siempre hay que seguir lo que nos indican los insertos. Por ejemplo, si hablamos de cálculos, acá estamos hablando de triglicéridos, y este a nivel de espectrofotometría es punto final. ¿Por qué es punto final? Porque yo lo que hago acá, mira, dice, en la técnica, mezclar y incubar 10 minutos a 37 grados centígrados. Voy a medir la absorbancia a los 10 minutos, punto final. Mira la aplicación del espectrofotometría acá. Acá tienes también, mira, creatinina, punto final también. Me dice algo parecido, mezclar e incubar 20 minutos a temperatura ambiente. Y luego medir, punto final. Pero mira, acá tienes otro tipo. Esto es de los 2 puntos. Porque acá te indica, mira, esperar 60 segundos, leer a los 20 segundos y luego volver a leer a los 60 segundos. Acá estás tomando 2 tiempos. Este es un tipo de punto final denominado 2 puntos. O también se le llama cinético. Profesor, y cuando yo quiero determinar actividad enzimática, ahí haces 3 veces los 60 segundos. Es mayor la cinética. Porque es así. Nosotros analizamos actividad enzimática. No estamos analizando con una glucosa, un colesterol, que es un sustrato que reacciona con un reactante para formar un producto en un tiempo determinado. Mira, a veces se presentan este tipo de ejercicios, donde uno debe mezclar varias cosas. Por ejemplo, no, en el protocolo dice, se colocó 0,1 mililitro de suero con 3,9 mililitros de agua destilada. Acá ya la pregunta te dice, no, ¿cuál es el factor de dilución? Tienes que aplicar la fórmula, la que es volumen inicial sobre volumen final. Acá sería 0,1 sobre 4. Claro, 0,1 más 3,9, 4. 0,1 sobre 4. Pero como una dilución no puede ser en decimales, tienes que buscar, razonar cuál es el número que al multiplicar 0,1 me dé entero. Puede ser, por ejemplo, 10. 0,1 por 10, 1. Quiere decir que 4 por 10, 40. Ahí tienes tu factor de dilución. ¿Cuál es la concentración de la muestra? Te dice acá. Reemplaza nada más el factor de calibración. Concentración del estándar sobre absorbancia del estándar. Y eso le multiplicas la absorbancia de la muestra. Profesor, si me dicen que oro blanco ha tenido una absorbancia, se resta. Lo que se resta y trabajas como se ha estado avanzando. Acá te traigo los resultados, mira. ¿Ve? Factor de dilución 1 en 40. Aplicando esa fórmula que te digo. Ahí tienes el factor, como sea el factor, como hay la muestra. No, profesor, pero acá no me dicen cuál es el estándar. Ahí está, mira. 4 miligramos por decilitro. Y es más abajo vas a ver cuando sale con absorbancia del blanco. Lo único que hace es restarle la absorbancia en blanco al estándar y a la muestra problema. Y trabaja como normalmente se conoce. Y para ya ir terminando esta etapa, esta parte
de los cálculos. Esta parte o esta etapa de la química, la bioquímica y la microbiología, también nosotros la debemos de plantear al momento de preparar medios de cultivo. Cuando preparamos medios de cultivo, estos cultivos tienen una receta que hay que seguirlo a rajatabla. O de repente, como hemos estado desarrollando con algunos estudiantes, profesor, así como hay un agar Maconkey, como está en el lado de la izquierda, que podemos apreciar, y hay un método de siembra muy interesante. ¿Están viendo ahí? Este es un método ecométrico, por ejemplo, que nos sirve para ver productividad de un microorganismo en un medio de cultivo, o también selectividad de un medio de cultivo frente a un microorganismo. Nosotros también podemos preparar medios de cultivo utilizando productos naturales. Y más aún ahí, cuando tú veas estos pomos de medios de cultivo, estos pomos de medio de cultivo te dicen tanto de carbohidrato, tanto de proteína, tanto de lípido, tanto de agar-agar, te dicen porcentajes. En algunos casos gramos por decilitro, gramos por mililitro, tanto de buffer o tanto de ácida de sodio, entre otros. Entonces, nosotros sabemos que Perú es un país megadiverso, donde hay una serie de productos alimenticios donde abundan aminoácidos esenciales, carbohidratos, vitaminas, y que a veces nosotros lo usamos para consumo del ser humano o de repente para los animales. Pero también lo podemos usar como en la placa que está bien a tu lado derecho, esa media transparente, que es un nuevo medio de cultivo y que ahora en las últimas semanas hemos estado evaluando su productividad. Y la productividad me indica que este medio está muy bien abocado para el aislamiento de Escherichia coli, por ejemplo. Es muy productivo, pero para llegar a este punto hemos tenido que sacar cálculos, usar conversiones, diluciones, para aplicarlo en una investigación. Como el doctor Miguel Inocente indicó hace un momento, estamos trabajando con estudiantes, ¿no? Investigación en la Universidad Científica del Sur también, para poder publicar, pero trabajos novedosos, ya no trabajos donde nos indican, pues, no solo actividades antibacterianas, que son muy buenos, por la alta resistencia a los microorganismos que hay, ¿no? De los microorganismos frente a los antibióticos. Pero estamos tratando de cambiar este aspecto de la microbiología mediante cálculos, mediante fórmulas, mediante el estudio bioquímico del metabolismo de estos microorganismos para poder hallar. Este es un nuevo medio que por ahí más adelante lo verán en una publicación, que es productivo y a la vez presenta una selectividad. Aquí no crece, por ejemplo, los estafilococos. Entonces, así como estamos presentando este trabajo con los cálculos, que es muy importante, yo quiero dejarles y transmitirles, chicos, que a veces no decimos, no, investigar es difícil, es complejo, pero dense su tiempo. Hay que leer, chicos. Estimados alumnos, lean. Empapémonos con los libros, sea en físico o sea en virtual. Primero hagamos, ¿no?, como decía nuestro profesor, y se acordará el doctor Miguel, a mano, a mano. Y luego, ya están los software. Si yo voy directo al software y no sé interpretar una ANOVA, un MANOVA, no sé interpretar un diseño factorial 2 a la K, 2 a la N, no sé evaluar los procesos, o una T-Student, un chi cuadrado, un nivel de significancia, un error a nivel estadístico, nos va a traer serios problemas al momento de dar resultados en nuestros trabajos de investigación, tesis. Muy bien, con eso espero que les haya gustado esta pequeña exposición que ha sido con mucho cariño y agradecer al doctor Miguel Inocente, que es nuestro líder en investigación, uno de nuestros referentes de investigación acá en Perú,
y por la cual estamos apostando también por nuestros estudiantes para poder realizar una serie de trabajos multidisciplinarios. Muchas gracias, doctor Miguel. Muy agradecido, doctor Héctor Vilches Cáceda, por su brillante ponencia, muy importante para que los jóvenes estudiantes puedan regresar un poco a esa época pasada donde todo era cálculos a mano. ¿Bien? Tenemos la computadora, tenemos el internet, tenemos simuladores, softwares, pero la base es la mano, porque a través de hacer con la mano se ejercita el cerebro. Eso es muy importante porque el circuito nervioso tiene una conexión exacta en ello. Genera memoria hacer a mano. Muy bien. Entonces, doctor Héctor, una brillante ponencia. Tenemos unas preguntas por parte del público. Muchas gracias, Nos doctor. dice, muchas gracias, doctor. ¿Cuáles son las ventajas del procedimiento de placa de agar de dilución en serie? Perdón, ¿podría repetir la pregunta que no la escuché bien? Sí. Sí. ¿Cuáles son las ventajas del procedimiento de placa de agar de dilución en serie? Parece Ya, que fuera uno de los tesistas que está a desarrollando nivel de seguramente ese investigación tesis. es reproducible. A nivel de investigación es reproducible. Y la idea es que este trabajo que seguro va a hacer para su investigación tiene que ser reproducible porque lo va a publicar. Y cuando uno publica una revista de alto impacto, el revisor par puede analizar eso y de repente en laboratorio reproducir su trabajo. Es viable ese método cuantitativo que quiere emplearlo, ¿no? Muy bien, doctor Héctor. Tenemos otra pregunta por parte del público y es la última, ¿no? Los cálculos matemáticos que se desarrollan en las investigaciones requieren de un estadístico, es lo que nos preguntan. Claro, nosotros podemos hacer investigaciones básicas, donde podemos utilizar porcentajes, podemos utilizar gráficas, tablas, ¿no? Resultados en gramos por decilitro, pero más impacto tiene cuando ya empleas herramientas estadísticas como el ANOVA, como Chi Cuadrado, el MANOVA y los BOSHOT, ¿no? Como el test de Tukey, el Bonferroni, o ahora que está muy de moda para publicar en una Q2 o en una Q1, que son los diseños factoriales 2 a la K, ¿no? Muy bien, doctor. Doctor, ha sido un placer tenerlo presente como ponente de un tema muy relevante. Y como es tradición, y siempre le pedimos a nuestros ponentes invitados, es que nos brinden unas palabras hacia los diferentes profesionales de distintas carreras, autoridades de repente, para que puedan apostar por la ciencia y tecnología en el país. ¿Cuáles serían sus palabras, doctor Héctor Vilches, ya que voy a franquearme un poco, lo conozco ya desde hace buen tiempo al doctor Héctor Vilches, fue una persona muy especial, ¿no? Me brindó las puertas de la Universidad Inca Garcilaso de la Vega. Teníamos un laboratorio muy sofisticado, es más, creo que sigue vigente el laboratorio sofisticado que hay en la Facultad de Farmacia y Bioquímica de la Universidad Inca Garcilaso de la Vega, que lastimosamente tuvo un traspiés, ¿no? Un traspiés mediático, ¿no? En esos momentos quizás, pero en el cual profesionales destacables hubo, ciencia hubo, tecnología hubo. Y justamente le estoy pidiendo a usted, doctor Héctor Vilches, para ver si es posible que nos brinde unas palabras para mejorar la ciencia y tecnología en nuestro querido país, porque es lo que más necesitamos para poder crecer como Claro, país. claro, doctor. Doctor Héctor Claro, Vilches. claro, doctor. Bueno, muchas gracias por este honor de dirigirme al público en general. Más que nada, yo quisiera dirigirme a los estudiantes de farmacia y bioquímica. En realidad, todo lo de la ciencia y la salud. Esta pandemia nos ha golpeado bastante a todos nosotros de ciencia y la salud. Los que estamos en contacto
con el medicamento, el paciente, la muestra, y que muy poco nuestro país aporta para lo que es farmacia y bioquímica. Yo le diría más bien a nuestras autoridades nacionales, políticas, digamos, apuesten por farmacia y bioquímica, porque el estudiante de farmacia puede estudiar todas las fases de un medicamento, incluso hasta llegar a los ensayos clínicos. Y teniendo poca tecnología, mediana tecnología, se han realizado muy buenos resultados en investigación. Ahorita me hago acordar alguna vez que participamos en un concurso de investigación con los estudiantes de farmacia y bioquímica. Doctor Miguel, ¿se acuerda que se presentaron todas las facultades de farmacia y bioquímica del Perú y alcanzamos un segundo puesto? Gracias a los estudiantes. Quiere decir, ¿no?, que este potencial estudiante de farmacia y bioquímica va a dar mucho que hablar durante los próximos años. 5, 10, 15 años van a estar bien posicionados en investigación, que es lo que nosotros requerimos a nivel nacional, porque las universidades no solo forman profesionales, sino también tenemos que plantear soluciones a problemas cotidianos. Y eso se logra con la investigación, y sobre todo con la investigación cuantitativa, como lo sabe desarrollar el químico, farmacéutico y bioquímico, doctor. Muy buenas palabras, doctor. Muy buenas palabras. Van a calar en el fondo de cada uno de los estudiantes de la carrera de farmacia y bioquímica y los profesionales que dirigen en nuestro querido país también. Muchas gracias, doctor Héctor Vilches. Para otra oportunidad, muy agradecido por haber aceptado nuestra invitación. Muy bien, muchas gracias. Gracias, Muchas gracias doctor. al público en general. Muchas gracias al público en general que nos sigue visitando en la página web. Muy bien, cerramos la ponencia. Un saludo cordial. Igualmente, doctor, muchísimas gracias a usted y a todo su equipo técnico que vienen apostando por la investigación en nuestro país. Y dentro de muy poco, AIRU se va a posicionar entre uno de los mejores institutos de investigación a nivel nacional. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias. Muchas gracias.